Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Vamos a analizar este ejercicio que es del profesor José Eliseo Briceño, publicado en su libro. Nos dice que se tiene una señal periódica y que necesitamos transformar la señal. El enunciado dice: en la señal periódica siguiente verifique que el coeficiente de Fourier x sub n es el dado. El profesor da la respuesta en un principio y nos toca entonces verificar que el resultado corresponda con lo que vamos a desarrollar acá. Desarrollo x de t además en serie de Fourier con a igual a 8. Me da un valor para esta a. Bien. Tenemos entonces que recordar que toda señal periódica básicamente va a partir de un ciclo. Un ciclo es el que me genera la información para todo el desarrollo de Fourier. Tenemos que nuestra señal x sub t total, pudiésemos decirle de t, va a depender de ese primer ciclo, de esa x sub g de t, que va a ser en principio nuestro coseno, que va entre menos t sub 0 y t sub 0 cuartos. Esa señal, si yo la hago convolucionar con un delta de t, así tal cual me va a quedar exactamente el primer ciclo. Pero si yo este delta de t lo desplazo hacia la derecha, t sub 0 unidades, me va a quedar este ciclo que yo tengo acá. Si yo además quiero representar todos los ciclos de mi señal periódica, yo tengo que hacer que haya un n metido dentro de una sumatoria que vaya desde menos infinito a infinito. Teniendo esto, yo podré entonces hacer que mi señal periódica convolucione y me empiece a generar todos los ciclos que van a estar desde menos infinito hasta más infinito. Bien, ¿qué hacemos nosotros entonces? Vamos a transformar. Esto sabemos cómo se transforma. La x sub g de t, aplicamos la transformada de Fourier normal y vamos a tener la x sub g de f. Y esto que está acá podemos nosotros referirnos a las tablas del profesor Emilio Malaver, por ejemplo, entre tantas, y vamos a ver que ya existe una transformada definida para eso que está allí. No necesitamos ponernos a sacar muchas cuentas, sino que simplemente nos vamos a la número 23 y nos damos cuenta que la señal que está marcada acá como sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito del delta de t menos n por t sub 0 se puede transformar entonces en una señal que va a tener un f sub 0 multiplicado por la sumatoria de un tren de deltas de f menos n por f sub 0, donde este tren de deltas va desde n igual a menos infinito hasta infinitos. Y tenemos también que recordar que el f sub 0 no es otra cosa que la inversa del t sub 0, es decir, t sub 0 es 1 sobre f sub 0. Parece muy trivial, pero a veces ese pequeño detalle nos hace confundir bastante. Bien, tendremos entonces que nuestra señal x total de t puede ser transformada a la señal x total de f a través de la expresión x sub g de f multiplicada, porque si estamos convolucionando entre otras, es decir, x sub g de t se transforma en x sub g de f. Esto, cuando estamos en el dominio de la frecuencia, se procura escribir siempre con letras mayúsculas, aunque aquí pues no se nota mucho la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí es lo que procuramos. La x sub g de t se transforma en x sub g de f. Si tenemos una convolución, eso pasa a ser una multiplicación común y corriente.
Y la transformada de esta otra señal, pues ya la conocemos, va a ser f sub 0 por la sumatoria desde menos infinito a infinito del delta de f menos n por f sub 0. Perfecto, diremos entonces, ya tenemos nuestra señal aquí transformada. Luego, analizando un poco más, esto que está acá, x sub g de f por f sub 0, no depende de la variable n, por tanto podemos meterla dentro de nuestra expresión. Podemos decir nosotros que x sub g de f, perdón, x sub t de f va a ser igual entonces a la sumatoria desde menos infinito a infinito del f sub 0 multiplicado por x sub g de f multiplicado por los delta que va de f menos f sub 0, que van desde menos infinito hasta infinito de f sub 0 en f sub 0. Aquí tenemos entonces una multiplicación de dos señales. Esta multiplicación nos hace recordar la propiedad del muestreo, donde nos hace la propiedad del muestreo básicamente evaluar la señal en cada uno de los puntos del delta, y el resultado va a ser los delta que estén acá, delta con amplitudes referidas a esta señal de aquí. Para evaluarlo básicamente nosotros lo que hacemos es sustituir la f con el argumento del delta de f sub 0, o mejor dicho, una regla mnemotécnica es lo que esté aquí dentro del delta después del signo negativo, es decir, este n por f sub 0, nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a meter dentro de la variable f para sustituirlo de esa forma. Cuando nosotros evaluamos eso, vamos a tener que nuestra señal va a quedar algo así como desde menos infinito hasta infinito de f sub 0 por x sub g de n por f sub 0 por el delta de f menos n por f sub 0. Ok, perfecto, ya tenemos entonces, ya estamos bien avanzados en materia. Tenemos que nuestra señal x sub t de f va a ser un tren de deltas que tienen amplitudes f sub 0 por x sub g de n por f sub 0. Estas amplitudes referidas de cada uno de los deltas es lo que nosotros vamos a conocer como los coeficientes de Fourier x sub n, y cada uno de x sub n va a valer f sub 0 por x sub g de n por f sub 0. Esto que tenemos acá es una expresión cuya variable es la n, porque el f sub 0 es un número como tal. Fíjense, si t sub 0 acá, si el periodo vale un segundo, devaluándolo acá vamos a tener que el f sub 0 valdrá un hertz. Un hertz también vamos a tener aquí un número 1. Entonces va a depender únicamente de la n. Y el resultado que nosotros vamos a obtener cuando grafiquemos nuestra señal va a ser simplemente, nuestra señal x sub t de f va a ser un delta que va a estar acá en x sub 0. Otro delta que va a estar acá en x sub 1. Otro delta que va a tener una amplitud acá de x sub 2. Y la ubicación, el x sub 0 va a estar ubicado en 0 Hz. Este de acá va a estar ubicado donde esté el 1, es decir, 1 por f sub 0 va a ser f sub 0. Si f sub 0 vale 1 Hz, por ejemplo, este sería 1 Hz acá. El otro va a quedar en 2 por f sub 0. De igual forma, para el lado negativo vamos a tener aquí una para menos f sub 0, vamos a tener aquí otra para menos 2 f sub 0, otra por acá para menos 3 f sub 0, hacia el lado derecho vamos a tener una también para 3 f sub 0 positivo, y las amplitudes referidas de este, por ejemplo, va a ser lo que valga el x sub n cuando n sea 3, es decir, el x sub 3. Este cuando valga x de menos 1, x de menos 2, x de menos 3. Simplemente, recuerden, esto que tenemos acá se llama coeficiente de Fourier. Bien, ¿qué nos queda ahora entonces? Nos queda trabajar con nuestro ejercicio, con nuestro desarrollo. Vamos a tener entonces
que si ya conocemos cómo va a quedar nuestra expresión, necesitamos transformar la x sub g de t en x sub g de f. Simplemente x sub g de t se transforma en x sub g de f. Ya es lo único que nos resta. Sabemos entonces que la x sub g va a ser el primer ciclo de nuestra señal. Va a ser una señal coseno que está dada entre t sub 0 cuartos negativo y t sub 0 cuartos positivo. Esta señal está centrada acá en 0, es una señal que representa simetría par, tenemos que tener eso presente y que podemos transformar de una forma sencilla. Nuestra señal entonces x sub g de t simplemente es el coseno multiplicado por a. Sabemos que todo coseno siempre viene a ser 2pi por f sub 0, por la frecuencia. Entonces sería 2pi por la frecuencia f sub 0, o 2pi dividido entre t sub 0, también podría ser, por la variable t. Esta señal existe para un t que está entre menos t sub 0 cuartos y t sub 0 cuartos. Bien, cuando nosotros vayamos a hacer esto, pues podemos irnos a nuestra transformada de Fourier que ya conocemos, sabiendo que x de f, es que vamos a poner otro color mejor, sabemos que la x de f, la transformada de una señal x de t, va a ser igual a la integral que va desde menos infinito hasta infinito de mi señal x de t multiplicada por e a la menos j 2pi f por t diferencial de t. Esta es nuestra transformada de Fourier habitual que nosotros ya conocemos. Si analizamos un poco más esta señal o esta ecuación que tenemos acá, vamos a darnos cuenta de que el resultado de acá es una señal que depende de la variable f. Sin embargo, en nuestro caso, la salida, lo que queremos transformar es nuestra señal x sub g. Y esa señal x sub g es un ciclo nada más. Es una señal que va a ir desde menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios. Inclusive en este caso particular desde menos t sub 0 cuarto, porque desde menos t sub 0 medios la señal vale 0 y hasta t sub 0 medios la señal vale 0. Por acá donde está menos t sub 0 medios, esto va a valer 0 acá, y hasta donde esté t sub 0 medios positivo también va a valer 0. Aún más se va a reducir nuestra expresión, y si nosotros sacamos y resultamos esa señal, vamos a darnos cuenta que al final esto va a depender o va a quedar evaluada en n por f sub 0. Siendo así entonces, nuestra señal para x sub g de f debe ser una señal, si vamos a hablar en términos generales, sería desde menos t sub 0 medio hasta t sub 0 medio positivo de x sub g de t por e a la menos j 2pi. El f, como ya habíamos dicho hace un momento, va a quedar evaluado. O sea que esta señal f, a la final de cuentas acá abajo, no va a ser f como tal. Va a ser en realidad n por f sub 0 multiplicada por t diferencial de t. Y eso nos permite hacer una reducción más o menos fuerte o más o menos buena acá. Porque f sub 0 sabemos que es la inversa de t sub 0. Nos permite hacer esta expresión mucho más sencilla. Más aún, si nosotros llevamos esto a la forma trigonométrica, es decir, desde menos t sub 0 medios hasta t sub 0 medios, si hablamos, ojo, en términos generales, vamos a tener x sub g de t que va a quedar multiplicado, llevando esto a la fórmula trigonométrica, por la ecuación de Euler. Esto será tal como coseno de 2pi por n por f sub 0 por t menos j que multiplica al seno de 2pi n f sub 0 por t diferencial de t.
Aquí cerremos este corchete también. Bien, recordando un poco algunos teoremitas por allí, digamos, teoremitas de los bajos mundos, tenemos que tener presente que la transformada de Fourier de una señal x de t que sea una señal real y par se transforma a la final en una señal x de f, x mayúscula, que viene a ser una señal real y también par. Si nosotros tenemos la transformada de Fourier, por otro lado, de una señal x de t que sea una señal real pero impar, se va a transformar esto en una señal x de f de una señal imaginaria y también impar. También existe un par de teoremitas más que no los voy a escribir acá, que me dice que la transformada de Fourier de una señal que sea imaginaria y par se va a transformar en x de f en una señal imaginaria y par. Y si tenemos una transformada de Fourier de una señal imaginaria e impar, se va a transformar en x de f en una señal que va a ser real e impar. Pero esto no viene al caso, puesto que nuestra señal ahorita va a aplicar nada más este primero que escribí acá. ¿Por qué? Fíjense, nuestra señal tiene una simetría par respecto al eje vertical y además es una señal real. Aquí no aparece ninguna J por ningún lado ni ningún ángulo. Teniendo eso en cuenta, nosotros podremos decir que nuestra señal de acá, cuando la introduzcamos, debe producir un resultado que sea un resultado real completamente. Si nosotros multiplicamos el coseno por el j seno de todo esto que está acá, va a quedar este j a la final. Y ese j no cumple con este teorema. Por lo tanto, podemos obviarlo de un principio. Ustedes por su cuenta pueden demostrar esto, que si es verdad, metan aquí el coseno, multiplíquenlo por este seno y evalúenlo. A la final les va a dar que esto es 0. Sin embargo, a la hora de resolver un problema, eso va a ser una pérdida de tiempo, va a ser un gasto de tiempo innecesario. Nos queda entonces que nuestra señal x sub g que nosotros estamos transformando va a ir no entre menos t sub 0, porque ya dijimos que eso era 0, va a ir entre menos t sub 0 cuarto y t sub 0 cuarto positivo. La señal x sub g es esta señal que nosotros tenemos acá, la señal a por el coseno de 2pi f sub 0 por t. Este intervalo de tiempo pues ya lo estamos tomando en cuenta aquí en los intervalos de la integral. Esto queda multiplicado por el coseno de 2pi por n por f sub 0 por t. Y todo esto por el diferencial de t. Perfecto. Cuando nosotros tenemos este punto ya podemos aplicar una integral, podemos aplicar cambio de variable, qué sé yo, cualquier otro tema. O si ustedes son un poco perezosos, como es mi caso, pues metemos eso en una calculadora y luego de hundir varias veces la tecla simplificar, factorizar, etcétera, etcétera, vamos a llegar a que el resultado va a ser menos a multiplicado por el t sub 0 por el coseno de n por pi medios. Esto es pi. Dividido todo entre pi por n cuadrado menos 1. Perfecto. Si nosotros sabemos que esto es x sub g de t, cuando nosotros metamos esto, x sub g de t ya no sería, esto sería más bien
el... esto ya no se llamaría x sub g de t, esto sería un equivalente para x sub n, pero tampoco es x sub n porque no le hemos agregado la variable f sub 0. Esto sería la transformada para o sea, el intento de x sub n. Aquí en este punto ya deberíamos dejar de llamarlo x sub n. Pudiésemos llamarlo x sub n prima, tal vez. Este tampoco se debe llamar x sub g porque esto debería ser un equivalente a x sub n prima. Aquí tampoco y aquí tampoco. Si nosotros queremos llamarlo x sub n, realmente tenemos que multiplicar por el f sub 0. Y al multiplicar por f sub 0, eliminaríamos este de acá, este t sub 0. Y nos queda esto multiplicado por coseno de n por pi medios. El pi va en la parte de abajo, n cuadrado menos 1. Entonces corrijo nuevamente. Esto de acá ya no debería llamarse x sub g de t, x sub g de f, perdón, como lo había escrito. Este x sub g de f no depende de f, porque esto está evaluado en la variable n. Esto vendría a ser como un x sub n prima, pudiésemos ponerle, puesto que todavía no está metido el f sub 0 por allí. Pero bueno, corrigiendo todo eso, vamos a tener al final nuestro valor para la x sub n. Cuando nosotros evaluamos la x sub n en cada uno de los términos, eso nos va a generar ciertos valores para esto. O sea, esto a la final es un número, un término como tal que resulta de allí. Evaluando, primero nos damos cuenta de que el n no puede valer 1 ni menos 1. N debe ser diferente a 1 y n también debe ser diferente a menos 1. Cuando la n valga 0, nosotros vamos a tener x sub 0. Y x sub 0 tiene un valor. Evaluando aquí esto en 8 y el n aquí en 0 y aquí en 0, vamos a tener que eso es 2.54. Cuando evaluamos el n igual a 2, vamos a tener el x sub 2, que eso vale 0.8475. Evaluando el n igual a 3, tendremos entonces x sub 3. Y el x sub 3 vale 0.317. Evaluando, por ejemplo, para el lado negativo, n igual a menos 2, vamos a tener x de menos 2. Y eso vale 0.8475. Bien, si nosotros queremos representar esto o dibujar esto como realmente va a quedar a la final, tendremos entonces nuestro eje en el dominio de la frecuencia. Sabemos que van a haber frecuencias, esto va a estar en 0, luego va a aparecer algo en f sub 0, luego en 2f sub 0, luego en 3f sub 0, luego en 4f sub 0, etc. Y del lado negativo también en menos f sub 0, en menos 2f sub 0, menos 3f sub 0, menos 4f sub 0, etcétera, etcétera. Bien, la primera, en el punto 0, es cuando n valga 0. Tendremos entonces una que además de todo va a ir hacia abajo, puesto que tiene un signo negativo. Esta va a ser la primera, mi x sub 0, que vale además menos 2,54. En n igual a 2 va a aparecer una que es positiva, un poco más pequeña que la anterior, que va a valer x sub 2, va a valer 0,84. En 3 va a aparecer una un poco más chica. Dibujamos esto, digamos que con cierta escala normalmente para tener una referencia. Pero ya sabemos que estas son amplitudes referidas. En realidad aquí estamos hablando de algo más como área. La x sub 3 vendría siendo 0,31. La x sub 4 también tendrá cierto valor, no sé ahorita cuánto valga, no la calculé. La que va en 2 va a tener exactamente la misma que esta que yo dibujé acá, que la x sub 2. Y esto es válido, que la x de menos 2
sea exactamente igual a la x2, puesto que, como habíamos visto antes, esto me debe dar una señal que tenga simetría par. De igual forma, la x3 también va a tener aquí un valor, 0,31, etcétera, etcétera. Lo que yo acabo de dibujar acá, muchachos, esto es un espectro bilateral. Estoy dibujando hacia el lado positivo y hacia el lado negativo las amplitudes que me dan los cálculos tal cual. Si yo quisiera dibujar un espectro unilateral, el espectro unilateral, yo borraría todo esto de acá y únicamente dibujaría la parte positiva, pero con el doble de frecuencia para cada uno de estos. No, el doble de amplitud para cada uno de ellos, me equivoqué. Por ejemplo, este me quedaría en 1,60 y algo, 70 y algo. Este de acá me quedaría en 0,62. Este de acá, cuando lo calcule, me quedaría más grande también. Estos crecerían al doble y yo no dibujaría nada de este lado de acá. Esa es la diferencia entre el espectro unilateral y el espectro bilateral. Esto que tenemos aquí se llama espectro bilateral. Cuando nosotros miramos un analizador de espectro, un equipo que analiza la señal en el dominio de la frecuencia, el analizador de espectro dibuja un solo lado de mi eje, no va a dibujar frecuencias negativas. Sin embargo, el analizador de espectro no multiplica por 2 estas amplitudes, sino que las deja tal cual como debe aparecer. Es decir, el analizador de espectro dibuja un espectro bilateral, pero solamente del 0 hacia adelante. Si a ustedes en un ejercicio le piden dibujar espectro unilateral, significa que dibujan del 0 en adelante, pero con el doble de amplitud.